Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me sentí cómodo con el silencio. Tal vez por eso acepté el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Un faro viejo, en una isla remota del norte, sin conexión directa con la costa. 3 semanas de guardia mientras realizaban obras en la estación principal del continente. Un relevo temporal. Fácil. Aislado. Tranquilo. Justo lo que buscaba. Me llevaron en una lancha oxidada al amanecer. El mar estaba calmo, gris, cubierto de una bruma que parecía disolverse al contacto con el casco. Cuando la silueta del faro apareció entre la niebla, sentí una punzada en el estómago. Era más alto de lo que esperaba, estrecho, con piedra desgastada por los años y un farol superior que apenas se distinguía. A su lado, una pequeña casa blanca, encajada entre rocas negras. No había vegetación. Solo roca, agua y un cielo perpetuamente encapotado. El encargado de entregarme las llaves no quiso acompañarme hasta la puerta. Me dijo que era mejor así. Que cada cuidador necesitaba su propia forma de aclimatarse. Antes de irse, me entregó una libreta de tapas negras. Del anterior, murmuró, sin mirarme. El faro estaba vacío. No vacío de cosas, sino de presencia. Las paredes aún conservaban manchas de humedad, la cocina tenía latas en los estantes, y la cama del dormitorio estaba hecha. Pero no se sentía habitado. Había una quietud tensa en cada rincón. Como si las paredes contuvieran la respiración. Pasé el primer día explorando. Las instalaciones eran sencillas, la sala principal, un dormitorio, la cocina, un baño que funcionaba con tanque, por supuesto, la torre. Subí los escalones de caracol lentamente, contando cada crujido del metal oxidado. Al llegar arriba, comprobé el farol, estaba operativo, aunque antiguo. Se activaba automáticamente al atardecer. Desde allí, solo se veía niebla y mar por todas partes. Una niebla demasiado espesa, incluso para esa altitud. Como si abrazara la isla desde abajo. La primera noche fue tranquila. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, y el farol giraba en silencio, bañando el mar con una luz blanca y suave. Dormí sin incidentes. Fue en la mañana del segundo día cuando abrí la libreta. La caligrafía era torpe. Como si hubiera sido escrita deprisa, o con los dedos entumecidos. Al principio solo eran registros de rutina, fecha, temperatura, visibilidad, funcionamiento del farol. Pero unas páginas más adelante, el tono cambiaba. La figura volvió. Estuvo parada frente a la torre desde la medianoche. No se movió. No hizo ruido. Solo me miró. Me quedé en silencio. Volví a leer. ¿Figura? Pensé que tal vez era una broma. O una forma de desahogo. Pero las entradas siguientes eran más insistentes. No sé si duerme. No sé si es humana. Pero siempre está en la niebla. Anoche se acercó. Pude oírla. Como si arrastrara los pies sobre las rocas. Hoy el generador se apagó solo. La radio tampoco funciona. Me quedan pocas velas. Tengo miedo de dormir. Cerré la libreta. Durante horas no hice nada. Solo observé por la ventana. Afuera no se veía nada más que blanco espeso. No sabía si era día o tarde. Me costaba respirar. La humedad se metía en los huesos. Esa noche, al caer el sol, subí al faro. Encendí la luz. Comprobé que giraba sin problemas. Y entonces miré hacia abajo. Y vi algo. Una silueta. Negra. Estática. Justo donde empezaba el sendero que subía desde la costa. Era imposible ver detalles, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentirlo. Parpadeé. La niebla pareció moverse, tragarse la figura. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. No dormí esa noche. La figura no volvió a aparecer al día siguiente. Al menos no a la vista. Pero algo había cambiado. El aire dentro del faro estaba más denso. Todo parecía tener una capa invisible de humedad. Incluso los objetos que no había tocado crujían al moverlos, como si los años se acumularan de golpe sobre la madera y el metal. Me obligué a cumplir con la rutina. Limpiar los filtros, comprobar los fusibles,
revisar la estructura del faro. Evitar pensar. Evitar mirar por la ventana. Y evitar, sobre todo, abrir la libreta. Pero al anochecer, la sensación regresó. No el miedo, aún, sino la certeza. La certeza de que había alguien más en la isla. Subí al faro antes de que se activara la luz. Me senté junto a la linterna, mirando hacia la costa, esperando no ver nada. El giro comenzó con un leve zumbido, y el rayo de luz atravesó la niebla como un cuchillo que no corta. Y ahí estaba. Otra vez. En el mismo sitio. Inmóvil. La figura era más clara ahora, o tal vez la niebla era menos densa. Parecía humana, pero no encajaba del todo. Era demasiado alta. O sus proporciones estaban equivocadas. Tenía los brazos a los costados, rectos, como soldados en formación. No se movía. Ni un temblor. Ni un paso. Solo, presencia. El foco del faro giró. Al volver a pasar por ese punto, la figura ya no estaba. No escuché pasos. No vi sombras alejarse. Solo una ausencia húmeda donde antes había algo. Esa noche revisé el generador. No funcionaba. La radio tampoco. Intenté usar el teléfono satelital de emergencia. Sin línea. Quise pensar que era la humedad. O la antigüedad de los equipos. Pero en el fondo sabía que algo los estaba saboteando. Volví a leer la libreta del cuidador anterior. Había páginas arrancadas. Otras estaban manchadas con lo que parecía moho o algo más oscuro. Pero encontré una entrada breve que me hizo cerrar el cuaderno de golpe. No le hables. No lo mires a los ojos. No respondas cuando diga tu nombre. La luz del faro parpadeó en ese momento. Solo una vez. Lo suficiente como para que el silencio del interior pareciera más denso. Me fui a la cama con una vela encendida. La puerta cerrada. La libreta bajo la almohada. Desperté de madrugada. No por un ruido, sino por la ausencia de ruido. El faro se había apagado. Me vestí como pude y subí las escaleras, tambaleándome. Cada peldaño parecía más empinado que el anterior. Al llegar al último, empujé la trampilla de metal y me detuve en seco. Había huellas. Pies descalzos. Grandes. Dejadas en un patrón irregular, como si alguien hubiera caminado en círculos dentro de la linterna del faro. No pude respirar. No entré. Solo bajé lentamente, sintiendo que algo me observaba desde arriba. Me encerré en la cocina. Pasé la noche allí, en el suelo, con un cuchillo en una mano y una vela casi derretida en la otra. No dormí. No hasta que escuché los pasos afuera. Sobre la gravilla. Deliberados. Lentos. Y luego, mi nombre. Susurrado con una voz que no era mía, ni conocida. Una voz demasiado cerca de la puerta. No abrí la puerta. Aunque la voz me llamó 3 veces. Aunque cada vez sonaba más parecida a la mía. Aunque se arrastraba por el umbral como un vapor caliente, colándose por las rendijas, invitándome a mirar a través de la mirilla. No lo hice. Me tapé los oídos, presioné la cabeza contra mis rodillas y repetí en voz baja que no estaba ahí. Que era la bruma. El mar. El viento. Cuando amaneció, ya no había nadie. O eso quise creer. El faro seguía apagado. El generador no respondía. Intenté volver a encender la lámpara manualmente, pero el interruptor estaba quemado, como si se hubiera derretido por dentro. Todo el sistema olía a sal y óxido, aunque lo había revisado el día anterior. Decidí que debía irme. No podía esperar al relevo. No podía quedarme otra noche. Hice una mochila ligera, tomé la libreta y la linterna, y bajé hasta el pequeño embarcadero al sur de la isla, donde había una lancha de emergencia amarrada. Recuerdo que el aire estaba inmóvil, pesado, como si incluso el mar hubiera decidido no colaborar. Cuando llegué, la lancha ya no estaba. La cuerda colgaba cortada, con los extremos resecos como si hubieran sido arrancados hacía días. No había rastro de la embarcación en el agua. Ni restos. Ni movimiento. Solo una línea de niebla que se pegaba a la superficie como piel sobre carne. Volví a la casa corriendo. El cielo parecía más bajo, gris metálico, con la luz difusa de un sol inexistente. La casa estaba tal y como la había dejado. Pero algo había cambiado. El aire olía diferente. A algo antiguo. A humedad de criptas. A tela mojada y madera podrida. Sobre la mesa de la cocina encontré la libreta abierta, aunque la había guardado en la mochila. Una nueva página escrita. El faro no es el lugar.
Es la puerta. Se enciende para atraer. Cuando deja de brillar, ya está abierta. Las palabras estaban escritas con mi caligrafía. Me congelé. Sentí que algo estaba justo detrás de mí. No lo oí llegar. No lo vi moverse. Pero lo supe. Me obligué a no girarme. A no respirar hondo. Solo caminé hacia el dormitorio, cerré la puerta y me encerré dentro sin mirar atrás. Desde ese momento, el faro dejó de ser un faro. Las escaleras no llevaban al mismo sitio. Una noche subí y no encontré la linterna, solo una habitación circular, sin ventanas, con paredes húmedas y símbolos que no estaban allí antes. Cuando bajé, la cocina había cambiado de lugar. El reloj giraba al revés. Los días perdieron sentido. La niebla entraba por las grietas de las ventanas. A veces amanecía dentro de la casa, cubriendo el suelo. A veces goteaba del techo como si la piedra transpirara. Y algunas noches, él caminaba por el pasillo. No tocaba la puerta. Solo pasaba. Arrastrando los pies, haciendo crujir la madera. Y murmuraba. A veces cosas sin sentido. A veces mi nombre. A veces oraciones que yo mismo había escrito días antes en la libreta. La voz ya no me parecía ajena. Era la mía. He dejado de contar los días. Tal vez hayan pasado semanas. O solo una noche que no termina nunca. El faro ya no gira. No emite luz. Pero cada noche, cuando la niebla lo envuelve por completo, escucho el zumbido de la linterna, como si siguiera funcionando en otro plano. En un lugar que ya no alcanzo desde aquí. La figura se ha vuelto más constante. No se limita a aparecer fuera. Ya no se oculta en la niebla ni susurra desde detrás de las puertas. Ahora está dentro. De la casa. Del faro. De mí. Anoche la vi sentada en mi cama. No hizo nada. No habló. Solo me observó en silencio mientras yo temblaba en el marco de la puerta, sin atreverme a entrar. Parecía exactamente igual a mí, pero con la piel hinchada, grisácea, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. Sus ojos eran huecos. Pero detrás de ellos, algo respiraba. Hoy desperté en lo alto de la torre, aunque recuerdo haberme dormido en el suelo de la cocina. No sé cómo llegué allí. Había agua en el suelo. Una capa fina, estancada, que reflejaba el techo de piedra con distorsión. Y en ella vi mi rostro. Pero no era el mío. Era el suyo. Intenté mirar hacia el mar. No había mar. Solo niebla. Un océano de niebla espesa, con sombras que se movían dentro, arrastrando cosas que no quiero conocer. A veces flotan rostros. Brazos. A veces oigo risas secas que se transforman en llanto. Entonces entendí. No hay relevo. Nadie viene a buscarme. Nadie viene nunca. Este faro no está en los mapas. No aparece en ninguna carta náutica. No pertenece a ninguna costa ni a ningún continente. Está solo. Como yo. Y como el que estuvo antes que yo. Y el anterior. Y el anterior a ese. La libreta lo confirma. He vuelto a escribir en ella, aunque no recuerdo cuándo. A veces despierto con nuevas páginas llenas de símbolos que no conozco. A veces la letra cambia. Otras veces, lo que escribí desaparece, como si alguien más reescribiera por encima. Esta mañana encontré una última nota. Ya no soy yo el que escribe. Ahora me toca observar. Sé lo que viene. Esta noche, la figura me señalará. Se acercará. Se colocará detrás de mí y respirará muy cerca. Y cuando lo haga, dejaré de temerla. Dejaré de resistirme. Porque hay un momento en que uno se vuelve parte del faro. Parte de la niebla. Parte del susurro que llama a otros. Y entonces, el siguiente vendrá. Con sus botas nuevas. Con su mochila ligera. Con sus ideas de soledad y paz. Y cuando esté listo, le entregaré la libreta. Como me la entregaron a mí. No era la primera vez que buceaba fuera de los límites. Siempre hay zonas prohibidas en los mapas costeros, marcadas en rojo, sin explicación clara. Algunos dicen que son antiguas rutas militares. Otros, que se trata de terrenos inestables o ecosistemas protegidos. Yo no suelo preguntar. Solo marco las coordenadas, cargo el equipo y espero que no me pillen. Aquel punto en particular no parecía tener nada especial. Una porción de océano al sur del cabo, donde el agua parecía más densa y oscura. Ninguna boya. Ningún bote. Ni siquiera aves marinas.
El lugar tenía una calma extraña, como si flotara sobre algo que prefería no ser molestado. La señal que me interesaba venía de un equipo de sonar amateur. Un amigo había detectado una anomalía en el lecho marino, una cavidad enorme, como un pozo, sin conexión visible con ninguna formación rocosa cercana. Parecía artificial. Eso bastaba para tentarme. Me sumergí poco después del amanecer, con tanques de oxígeno reforzados y el traje de neopreno más grueso que tenía. A medida que descendía, notaba la presión en las sienes, pero también algo más, un zumbido suave, como una vibración que venía del fondo. Al principio pensé que era mi propio equipo. Pero el ruido no era regular. Se detenía, y luego volvía, con una cadencia extraña. Como una respiración. A unos 30 metros de profundidad, la temperatura cambió bruscamente. El agua se volvió más fría, espesa. Tuve que forzar la linterna porque la luz del sol no llegaba con claridad. Todo a mi alrededor parecía teñido de verde turbio. La visibilidad era baja, pero distinguí lo que buscaba, una grieta enorme en el fondo del mar, como una herida abierta entre dos placas rocosas. Nadé hacia ella con cuidado. La corriente era casi inexistente al principio. Pero al acercarme a la grieta, sentí un tirón leve. Como si algo me invitara a pasar. Disparé un par de bengalas químicas para marcar el lugar y entré, guiado por la luz artificial y el impulso de la curiosidad. Fue ahí donde todo se torció. La grieta no era recta. Se curvaba hacia abajo, como una espiral descendente. Las paredes se estrechaban poco a poco, y una corriente invisible comenzó a arrastrarme sin fuerza aparente. No era un remolino ni una succión violenta. Era un deslizamiento lento, constante. Como si el agua misma me absorbiera sin resistencia. Intenté frenar. Me apoyé en las rocas. Pero las paredes estaban cubiertas de limo resbaladizo, imposible de sujetar. Cada intento solo aceleraba el descenso. Y pronto dejé de ver el punto por donde había entrado. Solo quedaba oscuridad. Una oscuridad total. Avancé a tientas, sin saber si estaba ascendiendo o descendiendo. Encendí una luz de emergencia. El haz fue absorbido por el agua densa como niebla líquida. Entonces apareció la primera señal. Un símbolo tallado en la roca. No era coral. No era erosión. Era una inscripción. Un círculo cruzado por líneas que se curvaban en ángulos imposibles. No entendí su forma, pero supe, con absoluta certeza, que no debía estar ahí. No con ese grado de precisión. No tan profundo. Más adelante, vi otro. Y otro. Pronto las paredes estaban llenas de ellos, formando una secuencia que serpenteaba hacia una abertura más amplia. No eran recientes. Estaban cubiertos por capas de sedimentos. Antiguos. Pero perfectamente conservados. Me detuve un instante. Miré alrededor. Y sentí que ya no estaba solo. No vi nada. No oí nada. Pero el agua se movía de otra forma. El flujo cambió. Ya no era una corriente pasiva. Ahora tiraba de mí como si supiera que yo había entrado demasiado. Como si la gruta fuera un cuerpo vivo y yo una astilla deslizándome por su garganta. Entonces apareció el primer objeto humano. Un reloj de pulsera. Suspendido en el agua, girando lentamente. Oxidado. Antiguo. Pero aún visible. Al tomarlo, algo golpeó el borde de mi máscara. Giré la cabeza. No había nada. Solo una sombra que se desvanecía. Decidí regresar. Pero el túnel no terminaba nunca. Volví sobre mis pasos. Conté las marcas. Reconocí los símbolos, pero no en el mismo orden. Algo había cambiado. Como si el lugar hubiera reconfigurado su forma. Y entonces vi la luz. Una luz roja, muy tenue, pulsando al fondo del pasaje. No era mía. Ni de mis bengalas. Era más profunda. Orgánica. Casi, viva. Y no venía sola. La luz roja seguía allí. Pulsaba con lentitud, como un corazón latiendo a otro ritmo, uno ajeno a todo lo humano. A medida que me acercaba, no se volvía más intensa, pero sí más opresiva. Cada destello parecía calentar el agua a su alrededor, y mi piel comenzó a hormiguear dentro del traje. No por la temperatura, sino por algo que no sabía cómo nombrar. Era como si el agua misma me tocara. La caverna se ensanchó. Pasé bajo un arco de piedra natural, cubierto por organismos marinos que no reconocí. Tenían forma de pétalos, pero al pasar junto a ellos, se retraían con un crujido sordo, como si respiraran bajo presión.
Allí, en esa cámara silenciosa, encontré los primeros restos. Un casco de buceo, de los antiguos, con la visera rota y los tubos arrancados. Más allá, una bota sin pie, cubierta de algas. Y al fondo, un esqueleto parcialmente incrustado en la pared. No parecía haber muerto allí. Era como si la piedra lo hubiera absorbido. Me acerqué. Vi la mandíbula abierta, como en un grito que nadie escuchó, y los dedos aún extendidos hacia la salida. La roca lo abrazaba por los costados, lo comprimía, como si creciera alrededor de él. Y eso fue lo peor. No estaba cubierto por siglos de sedimento. Estaba fresco. A su lado, una vieja cámara de vídeo submarina colgaba de un cable podrido. Quise tomarla, pero al tocarla, un chasquido estalló en mi oído izquierdo. Como una descarga eléctrica. El dolor fue inmediato y agudo. Me hizo soltar la linterna. Esta giró lentamente en el agua y cayó al fondo, iluminando la caverna con una luz torcida. Y entonces vi las sombras. No eran peces. Tampoco animales. Eran humanoides. Altos. Delgados. De piel pálida que se confundía con la piedra. No nadaban. Se deslizaban. Flotaban alrededor de mí como si llevaran horas observándome en silencio. Me quedé inmóvil. Contuve la respiración. No sabía si me veían. Pero lo sentía. Uno pasó muy cerca. A menos de 2 metros. Su piel parecía gelatinosa, como si vibrara al contacto con la luz. No tenía ojos. Solo un rostro liso, con líneas que recordaban cicatrices o símbolos antiguos, idénticos a los tallados en las paredes. Se detuvo. Giró lentamente. No por curiosidad, sino por reconocimiento. Era como si me conociera. El pánico me empujó a moverme. Recuperé la linterna y nadé de regreso al túnel por el que había llegado. Pero el pasaje ya no estaba. El arco de piedra era distinto. Las inscripciones también. Estaba atrapado. El lugar no obedecía a ninguna lógica espacial. No tenía entrada ni salida. Solo caminos que cambiaban. Nadé a ciegas, guiado por el instinto y el miedo. La corriente ahora era más fuerte, como si algo hubiera despertado al notar mi presencia. Las sombras se deslizaban por los bordes, siempre fuera del alcance de la luz, siempre demasiado cerca. Comencé a perder el sentido del tiempo. El oxígeno seguía bajando. Más lento de lo normal, como si el tanque se resistiera a vaciarse. No sabía si era real o un efecto del entorno. A veces los números del regulador descendían, y luego volvían a subir. Todo parecía girar. Hubo un momento en que las paredes desaparecieron. Me encontré flotando en una caverna enorme, sin techo visible. En el centro, suspendida como una isla de piedra, había una estructura. Un altar. Hecho de roca tallada, cubierta de símbolos que palpitaban con una luz rojiza. En su centro, algo brillante. Un objeto. Me acerqué sin pensar. Era una especie de esfera. Negra. Perfectamente lisa. Como un ojo cerrado. Flotaba a escasos centímetros del altar, sin tocarlo. Y cuando estuve frente a ella, la vi abrirse. La esfera se abrió sin hacer ruido. No fue un movimiento físico. No se partió ni se quebró. Simplemente dejó de ser sólida. La superficie se disolvió como humo bajo el agua, dejando al descubierto algo que no supe interpretar. No era un mecanismo. Tampoco un objeto. Era un ojo. Uno inmenso, sin pupila, sin iris, que parecía extenderse más allá del espacio en el que flotaba. Un ojo que no solo me miraba, sino que me recordaba. Sentí que reconocía cada una de mis decisiones. Cada pensamiento. Cada miedo que había tenido alguna vez. Y entonces vi cosas. No con mis ojos. Con otra parte de mí que no sabía que existía. Vi barcos hundidos que aún respiraban. Vi esqueletos en el fondo del océano, alineados como un ejército dormido. Vi ciudades bajo la arena, con luces encendidas y figuras que caminaban en pasillos sin aire. Vi otros como yo. Buceadores. Investigadores. Curiosos. Cada uno atrapado en su propio ciclo. Cada uno mirándose a sí mismo en el fondo. Y comprendí, sin que nadie me lo dijera, que este lugar no estaba bajo el mar. El mar era solo la superficie. El ojo parpadeó. No con movimiento, sino con intención. Y entonces, todo se oscureció. No perdí el conocimiento. No me desmayé. Simplemente dejé de estar allí. Me encontré flotando en un espacio sin forma. Sin agua. Sin cuerpo.
Solo conciencia. Y voces. No hablaban con palabras, pero entendía. Me decían que llevaba mucho tiempo esperando. Que este lugar no me había elegido. Que yo lo había invocado, con cada inmersión, con cada transgresión. Que había abierto la puerta al mirar más allá, al cruzar los límites del mar marcado en los mapas. Me dijeron que ya no había arriba. Ni superficie. Ni oxígeno. Solo memoria. La mía. Y la de todos los que habían llegado antes. Intenté moverme. Volver a nadar. Pero ya no tenía cuerpo. Solo una forma borrosa, deshecha, como si estuviera suspendido entre el pensamiento y el olvido. Entonces sentí una sacudida. Mi espalda golpeó algo duro. El fondo. Una piedra. Una superficie firme. Abrí los ojos. Volví a estar bajo el agua. El altar seguía allí. La esfera había desaparecido. Todo parecía igual, pero distinto. Los símbolos en las paredes ya no brillaban. Los túneles se habían despejado. Las sombras habían desaparecido. Era como si todo lo anterior hubiera sido un sueño. Pero sabía que no lo era. Subí, siguiendo la linterna caída como único punto de referencia. El camino que antes se retorcía ahora era casi recto. La corriente ya no me empujaba. Me dejaba avanzar. Cuando emergí, el mar estaba en calma. La noche había caído sin aviso. Las estrellas titilaban como si nada hubiera ocurrido. Nadé hasta la costa más cercana, aunque no recordaba hacia dónde había entrado. Al llegar a la playa, caí de rodillas, jadeando. El traje estaba desgarrado. Mi piel tenía marcas. Cicatrices en forma de líneas curvas, iguales a las de la piedra. Y lo peor vino después. Horas más tarde, mientras me miraba al espejo de mi habitación. Me vi parpadear. Pero no al ritmo que yo quería. Durante los días siguientes intenté seguir con mi vida. Pero todo estaba ligeramente desencajado. Las cosas no eran distintas a simple vista. El mar seguía ahí. El cielo también. El sonido del viento. El olor del salitre. Pero yo no estaba dentro de ellos como antes. Era como si hubiese regresado de otro mundo con una capa invisible entre la piel y la realidad. Como si flotara apenas un centímetro fuera del tiempo. Dormía mal. Despertaba con el cuerpo empapado y la cama cubierta de arena húmeda, aunque la ventana estuviera cerrada. Los sueños eran peores. Soñaba con pasillos submarinos que giraban sobre sí mismos. Con formas que me imitaban. Con un mar rojo, inmóvil, donde la gravedad no tenía sentido. Y siempre, en el centro de todo, el ojo. Siempre abierto. Siempre mirándome. No con juicio, ni con rabia. Sino con espera. Una noche, desperté de golpe. Sentí la boca seca y el pecho pesado, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Al levantarme, vi que el suelo estaba cubierto por marcas. Huellas húmedas. Desnudas. Largas. Como dedos. Entraban desde la puerta y rodeaban la cama en espiral. Corrí al baño. Encendí la luz. Y lo vi otra vez. Mi reflejo no parpadeaba. Me observaba con exactitud, pero con un leve retardo. Un retardo apenas perceptible, pero real. Cuando movía los labios, su movimiento era posterior. Cuando giraba la cabeza, tardaba una fracción de segundo en seguirme. Y luego sonrió. Una mueca lenta, sin emoción. No la hice yo. La hizo él. Apagué la luz. La encendí de nuevo. Mi reflejo ya estaba normal. Pero algo había cambiado. Yo lo sabía. Él también. Desde entonces, evito los espejos. No me baño en el mar. No me acerco a zonas sin señal. Y cada noche, antes de dormir, escucho un leve goteo bajo el suelo de mi habitación. No sé de dónde viene. No hay tuberías. No hay humedad. Solo ese sonido. Constante. Como si algo esperara. No he contado esto a nadie. No por miedo a que me crean loco. Sino por miedo a que otro lo reconozca. A veces, en calles desiertas o en estaciones vacías, cruzo miradas con desconocidos que parpadean tarde. Que huelen a sal. Que miran el suelo como si pudieran ver bajo él. Y cuando eso ocurre, siento que el agua sube dentro de mí. No en los pulmones. No en la sangre. En lo que queda después. Y comprendo que, aunque logré salir de esa caverna, una parte de mí se quedó allí. Y algo más salió conmigo. Crecí escuchando el mar.
Mis primeros recuerdos no son de voces humanas, ni de canciones de cuna. Son de olas golpeando la escollera, de gaviotas gritando en la bruma, de la brisa cargada de sal colándose por las rendijas de madera de la casa. Vivo en la misma casa desde entonces. Una estructura antigua, de una sola planta, con ventanas que miran directamente al Atlántico. No hay edificios cerca. Solo dunas, matorrales salinos y el murmullo eterno de la marea, que durante toda mi vida fue regular, familiar. Un latido predecible que nunca me falló. Hasta hace poco. Las primeras señales fueron sutiles. La marea subía más temprano de lo normal. A veces sin luna. A veces en pleno día. Nadie en el pueblo le dio importancia. Pero yo comencé a notarlo todo. El olor del agua cambió. Ya no olía a sal limpia, sino a madera mojada y algas en descomposición. Los peces comenzaron a aparecer muertos en la orilla. Primero unos pocos. Luego decenas. No eran víctimas del calor ni de tormentas. Tenían los ojos blancos, la piel pálida, como si hubieran estado flotando durante días, pero sus cuerpos estaban frescos. Una noche, la marea bajó con tal violencia que arrastró medio muelle con ella. El mar se retiró cientos de metros, dejando al descubierto lo que parecía un lecho seco de otro mundo, piedras negras, huesos de barcos, fragmentos de cerámica, cosas que nadie recordaba haber visto jamás. Cosas que no pertenecían al tiempo del pueblo. La gente empezó a murmurar. Que el mar estaba molesto. Que alguien había profanado algo. Que quizás era la tormenta que se anunciaba para la semana siguiente. Excusas. Teorías. Silencios. Yo no decía nada. Pero cada noche, a partir de esa primera bajamar violenta, empecé a oír golpes en la ventana. Al principio pensaba que era el viento. O ramas sueltas. Pero no hay árboles cerca. Y el sonido era, deliberado. 3 golpes. Siempre 3. Pausados. Como si alguien golpeara con los nudillos en el cristal, desde el exterior. Me levantaba, me acercaba, y no había nada. Solo la oscuridad del mar. Una noche incluso abrí la ventana de golpe, esperando sorprender a algún bromista. Pero no vi a nadie. Solo una figura de arena húmeda, deshaciéndose sobre el alféizar, como si alguien se hubiera apoyado allí, y luego se hubiera desvanecido. Durante el día, todo parecía normal. El cielo seguía gris. Los barcos salían a pescar. Los vecinos barrían sus portales como siempre. Pero todos evitaban mirar al agua más de lo necesario. Era como si el mar hubiera empezado a mirarnos de vuelta. Una mañana encontré un objeto frente a mi puerta. Un anillo. No era moderno. Ni oxidado. Era de oro macizo, pulido. Pero con un grabado en su interior que no reconocí. Un símbolo que parecía una letra, pero torcida, curvada sobre sí misma, como si intentara ocultarse. Intenté tirarlo al mar. Pero al volver a casa, estaba de nuevo frente a la puerta. 3 veces lo lancé. 3 veces volvió. Al anochecer de ese día, los golpes en la ventana cambiaron. Ya no eran 3. Ahora eran 1, largo, profundo. Como si alguien arrastrara los dedos por el vidrio, desde el marco superior hasta la base. No abrí la cortina esa vez. No quería ver. He empezado a llevar un registro. Las horas, la dirección del viento, la altura de la marea. Hay un patrón. El mar sube más alto cada noche. Y deja objetos. Hoy recogí un reloj de bolsillo cubierto de musgo. Ayer, un zapato de cuero, como los de principios del siglo pasado. El mar está devolviendo cosas. No sé si le pertenecen. O si nos las está dejando a propósito. Y esta noche. No han tocado la ventana. Han llamado a la puerta. No abrí la puerta. Me quedé en la cama, completamente inmóvil, respirando con la manta sobre la cabeza como si eso pudiera protegerme de algo más antiguo que los muros. El sonido no se repitió. Solo fue una llamada. Una única vez. Pero la madera vibró, como si algo muy grande hubiera apoyado la palma entera sobre ella. Como si no quisiera entrar, sino avisar. A la mañana siguiente, salí al porche. El aire tenía un olor espeso, casi dulce. No olía a mar, ni a algas. Era un aroma a flores podridas. A humedad vieja atrapada bajo tierra. El anillo estaba ahí de nuevo, justo en el centro del umbral, pero ahora había algo más. Una figura hecha de conchas. Pequeña, del tamaño de una muñeca. Había sido ensamblada con piezas marinas, algas secas, huesecillos de peces.
Tenía un rostro toscamente tallado en una caracola partida, con la boca abierta en un gesto ambiguo. No sabía si reía o gritaba. La recogí con guantes y la tiré al cubo de basura al fondo del jardín. Volví a entrar y no la pensé más. Hasta que esa noche apareció en mi mesilla de noche. Las mareas ya no respondían a ninguna lógica. Subían con violencia sin importar el viento o la luna. Y bajaban dejando a la vista más cosas cada vez. No solo peces. También herramientas oxidadas, cofres carcomidos, fragmentos de columnas. Una vez, incluso, los restos de lo que parecía un mástil, con una bandera que nadie en el pueblo pudo identificar. La playa se llenó de restos de otra época. Objetos limpios, como si hubieran sido enterrados ayer, y no siglos atrás. Intenté hablar con otros. Con los vecinos. Con los pescadores. Nadie quería escucharme. Uno me cerró la puerta en la cara antes de dejarme hablar. Otro me miró fijamente y me dijo que yo había dejado entrar algo, y que ya no se podía cerrar. No entendí. O no quise entender. Pero empecé a notar que el agua estaba más cerca. No importaba si la marea estaba baja. El sonido del mar llegaba ahora hasta mi habitación, incluso con las ventanas cerradas. Y por las noches, el golpe en el cristal volvió, pero ahora venía de dentro. Anoche encontré huellas mojadas en el pasillo. Delgadas. Alargadas. No eran de pies humanos. Eran como aletas con dedos. O como manos deformes arrastrándose desde el baño hacia la ventana. Abrí todas las puertas. No encontré a nadie. Pero al regresar a mi habitación, la figura de Conchas ya no estaba en la mesilla. Estaba dentro del armario. Sentada sobre mi ropa. Y tenía arena entre los dientes. Hoy la marea subió al mediodía. Pero el cielo estaba despejado. No había nubes. El agua trepó por la playa, cruzó las rocas, cubrió el paseo de madera, y se detuvo a 1 metro de mi casa. Allí se quedó. Inmóvil. Como si esperara. Al atardecer, retrocedió de golpe. En la arena, quedaron esparcidos decenas de anillos. Todos iguales al mío. Todos con el mismo símbolo imposible tallado por dentro. He decidido no tocarlos. Pero la figura de Conchas apareció en la puerta. Mojada. Con algas nuevas entre los brazos. Y con otro anillo en la mano, más grande. Como si esperara que lo tomara. No lo hice. Aún no. Pero esta noche no han llamado a la puerta. Ni golpeado la ventana. Esta noche, he oído la cerradura girar desde fuera. No dormí. Me quedé despierto en la cama, con los oídos tensos, atento a cada crujido de la madera, a cada corriente de aire que parecía colarse por rendijas que no recordaba haber tenido. La cerradura se movió. La escuché girar, con un chasquido breve. No fue viento. No fue imaginación. Me levanté con sigilo. No había pasos. No había puertas abiertas. Solo un olor intenso, casi salobre, que lo impregnaba todo. Era el olor del fondo del mar. De cosas que no deben emerger. De lo que se pudre sin luz durante años. Recorrí el pasillo con la linterna. El suelo estaba seco. La cerradura intacta. Y sin embargo, la figura de Conchas estaba ahora dentro del baño, sumergida en el lavabo lleno de agua salada. El espejo tenía una huella. Como si algo hubiera apoyado el rostro desde dentro del cristal. Esa mañana decidí marcharme. No por miedo, sino por agotamiento. El mar ya no era el mismo. El pueblo tampoco. Nadie salía al anochecer. Las persianas se cerraban antes del atardecer. Y ya no se escuchaban gaviotas. Ni motores. Solo el susurro del agua, incluso lejos de la costa. Como si el mar estuviera caminando con nosotros, por debajo de las calles. Fui hasta la estación de autobuses. Quise comprar un billete. La oficina estaba cerrada. Un cartel escrito a mano decía, solo salen los que no han mirado. No entendí la frase del todo hasta que vi mi reflejo en el cristal de la ventanilla. Había algo distinto en mis ojos. No en su forma. En lo que reflejaban. Volví a casa antes de que cayera la noche. El mar estaba inmóvil. No había marea alta. Pero el aire estaba cargado. El cielo tenía un tono gris sucio, sin nubes, como un párpado enfermo. Frente a mi puerta había una figura nueva. Más grande. Hecha de conchas, huesos de ave, piedras de río y alambre oxidado. Tenía un rostro alargado, de boca abierta. Y en su pecho, mi anillo, el primero, colgando de un hilo de alga. Intenté pisarla. Deshacerla. Pero al tocarla,
Me quemé. La figura se deshizo sola. Cayó lentamente, dejando una marca circular en la madera. Dentro de esa marca, agua. Salada. He empezado a escuchar cosas por las noches. No golpes. No pasos. Cantos. Voces susurradas, femeninas, graves, que parecen entonarse desde algún lugar profundo. No provienen de la costa. Ni de la calle. Resuenan dentro de las paredes. Y cuando me acerco a escuchar, puedo distinguir palabras. No las comprendo. Pero sé que me están nombrando. Una noche, sin poder evitarlo, respondí en voz baja. No sé qué dije. No sé si fue mi voz. Solo sé que, desde entonces, la figura de Conchas ya no aparece frente a la casa. Ahora la veo a través del cristal, sentada en la silla del comedor. Mojada. Inmóvil. Esperando. Y esta vez, tiene mi rostro. No recuerdo haberme sentado frente a ella. Pero cuando abrí los ojos, estaba allí. En la cocina. En silencio. La figura de Conchas, algas y huesos. Exactamente igual a mí. La luz era tenue. La casa olía a sal vieja, a madera húmeda y a marea estancada. Las paredes rezumaban humedad, y cada superficie parecía temblar levemente, como si la estructura misma respirara. La figura me observaba sin moverse. Y sin embargo, algo en su interior palpitaba. Era como si el mar la habitara. Como si esa forma hecha de cosas muertas fuera solo un recipiente. Una piel provisional. Intenté hablar. Pero mi voz salió débil. No como si tuviera miedo, sino como si no fuera mía. Entonces la figura alzó una mano. Con lentitud. Y la posó sobre la mesa. Sus dedos estaban hechos de coral seco y tendones de algas. Sobre la madera dejó un anillo nuevo. Más grande que el primero. Más antiguo. Más pesado. Y supe que debía tomarlo. No porque quisiera, sino porque siempre lo había llevado. Cuando mis dedos tocaron el metal, la casa cambió. No con un sonido. No con un temblor. Simplemente, dejó de ser casa. El techo desapareció. Las paredes se disolvieron como niebla. El suelo se volvió arena, y la arena se volvió espuma, y la espuma me cubrió los tobillos con la calma de una marea que regresa por fin a su dueño. Frente a mí, la figura se deshizo lentamente. Sus conchas cayeron una a una. Las algas se marchitaron al instante. Y el rostro, mi rostro, se evaporó en un parpadeo, dejando tras de sí un hueco negro que no era vacío, sino fondo. El mar entró por las ventanas. No con violencia. Con dulzura. Como si me recibiera. Como si todo esto hubiera sido una larga espera para volver. Para recordar. Porque esa es la verdad. Nunca fui de aquí. Ni del pueblo. Ni de la tierra firme. Fui dejado. O enterrado. O exiliado. Y el mar ha venido por mí. No para castigarme. Sino para reintegrarme. Ahora ya no hay casa. Ya no hay pueblo. Ya no hay costa. Solo mar. Y objetos que flotan a la deriva. Objetos que yo devuelvo cada noche. Piedras. Juguetes. Cartas. Huesos. Recuerdos. Y anillos. Siempre anillos. Cada uno con su símbolo. Cada uno con una promesa olvidada. Cada uno con un nombre, que aún susurra mi voz cuando golpeo la ventana desde el otro lado. Hay lugares que no deberían existir en los mapas. Espacios que no figuran en las rutas turísticas, que no aparecen en las guías ni en las postales, pero que uno encuentra igual, como si hubieran estado esperándolo. Así descubrí aquella playa. Fue por accidente, caminando al borde de un acantilado costero en una región poco conocida, al sur. Estaba buscando una ruta de senderismo, pero me desvié por un sendero de tierra que parecía no tener salida. La vegetación era densa, espinosa, y las gaviotas no sobrevolaban esa zona. El mar se oía abajo, rugiendo de forma extraña, no era el golpeteo habitual de las olas. Era más seco, más hueco, como si chocara contra algo que ya no estaba del todo allí. Encontré la bajada por una grieta en la roca. Una especie de escalera natural formada por siglos de erosión, apenas visible si no se la buscaba con atención. Descendí con cuidado, rozando con las manos la piedra húmeda, y al llegar al fondo, la vi. Una playa pequeña, estrecha, cerrada por dos muros de piedra que se alzaban como fauces. El cielo parecía distinto allí. El color del mar, también.
más gris, más opaco, como si no reflejara nada. Pero lo que más me llamó la atención fueron las caracolas. Cubrían la orilla. Eran enormes, del tamaño de mi antebrazo algunas, con formas espirales que parecían más hueso que concha y un brillo seco, lechoso. Nunca había visto caracolas así, ni en documentales, ni en museos, y estaban mezcladas con algo más. No lo noté de inmediato. Fue al caminar un poco por la playa que vi los primeros fragmentos, vértebras marinas, costillas finas como dedos, cráneos pequeños de animales que no reconocí. Todo blanqueado por el sol, como si llevaran décadas allí. Pero el olor no era a muerte. Era a silencio. Pensé que nadie más conocía ese sitio. No había huellas, ni basura, ni señales de fogatas antiguas. Solo restos del mar. Y una brisa helada que soplaba desde el agua, aún en pleno verano. Por alguna razón, curiosidad, ego, estupidez, decidí quedarme. Monté una pequeña tienda que llevaba en la mochila, clavé las estacas en la arena dura, y pasé la tarde explorando los límites de la playa. No había salida más allá del acantilado. Estaba completamente cerrada. Eso me tranquilizó al principio. Hasta que noté que la marea no se movía. Pasaron horas y el mar seguía en el mismo punto exacto de la costa. Ni una subida. Ni un retroceso. El agua parecía estar detenida, como si observara desde lejos. ¿Y las caracolas? A veces creía que habían cambiado de lugar. Al caer la noche, encendí una linterna y me senté junto a la tienda. El cielo estaba despejado, sin luna. El mar seguía allí, inmóvil. ¿Y el sonido? Ese sonido hueco, sordo, como de olas golpeando madera vacía, no se detenía nunca. Cené algo frío y anoté un par de cosas en mi libreta. Me acosté sin pensar en nada extraño. La playa era rara, sí, pero estaba solo. Seguro. Eso pensé. A medianoche, desperté. No por un ruido, sino por la ausencia total de sonido. La brisa había cesado. El mar ya no rugía. Ni siquiera las caracolas crujían bajo la presión de la arena. Todo estaba en suspenso. Y entonces lo vi. Una figura emergiendo del agua. Lenta. Silenciosa. No caminaba. No nadaba. Simplemente se alzaba, como si el mar la escupiera sin fuerza. Su forma era imposible de definir. Parecía humanoide, pero algo en sus proporciones estaba mal. Tenía los brazos colgando, largos, extendidos hacia adelante. Y en una de las manos, una cuerda. Una cuerda gruesa, húmeda, que arrastraba por la arena sin dejar huella. La punta de esa cuerda avanzaba sola, deslizándose hacia mí. Buscando mi tobillo. No grité. No me moví. Algo dentro de mí, más antiguo que el miedo, supo que si hacía ruido, me vería. No sabía si aquella cosa tenía ojos, pero sí tenía dirección. Su cuerpo apuntaba hacia mí, aunque el rostro, si es que lo tenía, estaba cubierto por una especie de masa gelatinosa y pálida. No flotaba. No dejaba espuma. Ni sonido. La cuerda se deslizaba con un ritmo constante, como si alguien la empujara desde el fondo. No estaba suelta, tenía intención. Serpenteaba por la arena, arrastrándose entre los huesos y las caracolas, hundiéndose ligeramente en cada curva. Y cada vez que se acercaba, la temperatura bajaba. Podía ver mi aliento. En pleno agosto. Me eché hacia atrás sin levantarme, como si al no ponerme de pie pudiera evitar que notara mi presencia. Entré a gatas en la tienda y cerré la cremallera de un tirón. No sirvió de nada. El silencio era tan completo que podía oír la cuerda deslizándose. La arena crujía con ese sonido blando que hacen las cosas húmedas al moverse donde no deberían. Esperé, con los músculos tensos, con el pecho ardiendo, con la garganta cerrada. Y entonces, por un momento, todo se detuvo. Ni un sonido, ni una vibración, ni siquiera el leve aleteo de la lona de la tienda. Solo un momento suspendido en el que no sabía si aquello se había ido, o si estaba justo detrás de mí. Desperté al amanecer. No recordaba haber dormido, pero el cuerpo me dolía como si hubiera pasado horas en tensión absoluta. Salí de la tienda lentamente, con los ojos medio cerrados, y lo primero que noté fue el olor. Ya no era el olor a brisa marina. Era a cosa abierta. A carne vieja expuesta al sol. La cuerda seguía allí. Estaba enrollada suavemente a unos metros de la tienda, como si alguien la hubiera dejado ordenada. No había figura, ni huellas, pero había rastros.
Marcas en la arena, en línea recta, desde la orilla hasta donde yo había estado. Como si algo muy pesado se hubiera arrastrado sobre el pecho, dejando una zanja húmeda. El mar no había subido. No había marea. Todo estaba exactamente igual, pero diferente. Recogí la tienda con torpeza. Las manos me temblaban. No quería mirar hacia el agua. No quería ni pensar en volver a escuchar ese sonido sordo, hueco, de las olas contra el fondo. Pero cuando me giré hacia la grieta del acantilado, ya no estaba. La subida. La roca. La escalera por donde había descendido, había desaparecido. En su lugar, una pared lisa, sin asideros. Toqué la piedra, busqué con los dedos, arañé la superficie. Nada. Como si la playa nunca hubiera tenido salida. El vértigo me hizo tambalear. El cielo parecía más alto. El mar más cerca. ¿Y las caracolas? Habían cambiado de lugar otra vez. Ahora estaban más cerca de la tienda. Formaban una especie de semicírculo abierto hacia el mar. Y entre ellas, mezclados con sus espirales, había dientes. Humanos. Algunos amarillentos. Otros completamente blancos. Había muelas, incisivos, colmillos. Todos alineados como si alguien los hubiera colocado con intención. Pasé el día entero recorriendo la playa. Buscando una salida. Esperando que bajara la marea, aunque no se movía. No había señal en el teléfono. No había sombra. Ni animales. Ni viento. El mar se mantenía como un espejo muerto. Pero yo sabía que no lo estaba. Sabía que me miraba. Y al anochecer, cuando el cielo empezó a tornarse naranja, vi algo que me heló los huesos. A lo lejos, junto a la línea del agua, estaban los otros. Figuras. 6. Tal vez 7. Paradas en línea recta, todas de espaldas, mirando al horizonte. No se movían. No tenían ropa. No tenían color. Solo cuerpos desgastados por el agua. Cuerpos que no respiraban. Y al centro de todos ellos, un poste. Alto. Oscuro. Con una cuerda colgando, balanceándose muy suavemente. Esperando. No encendí la linterna. No me atreví. La luz no se sentía segura en esa playa. Como si encenderla fuera una provocación. Como si no hacer ruido fuera lo único que me mantenía a salvo, o al menos ignorado. Me senté dentro de la tienda, con la lona cerrada hasta la última cremallera. No cené. No bebí. Me limité a escuchar. El sonido del mar había cambiado. Ya no era hueco. Era un crujido. Como huesos golpeándose entre sí. Como una marea hecha de espinas, de vértebras, de restos secos arrastrados por la corriente. Y entre esos sonidos, el leve roce de la cuerda. Ese deslizamiento suave que ya reconocía, como un animal rascando la puerta de casa. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero en algún punto, lo supe, la tienda ya no estaba sola. No lo vi. No lo escuché. Lo sentí. El peso en el aire. El frío. Y luego, algo que presionó suavemente la lona desde fuera. No con una mano, sino con la forma de una cara. Un rostro sin rasgos, apoyado contra la tela, como si intentara verme desde el otro lado. La marca quedó ahí, hundida, redonda, sin boca, sin nariz. Solo un hueco en la tela. Y después, un dedo. Presionando la tela con firmeza. Arrastrándose desde la parte superior hacia abajo, hasta llegar a la cremallera. La cuerda no buscaba mi tobillo esta vez. Buscaba abrir. Me arrastré al fondo de la tienda, temblando, intentando controlar la respiración. Toqué mi tobillo, seco. Mi pecho, húmedo de sudor. Los dientes me castañeaban sin frío. Sabía que si abría los ojos demasiado rápido, lo vería. Sabía que si hablaba, si siquiera pensaba demasiado alto, me escucharía. Y entonces la cremallera se movió. Solo unos centímetros. Pero suficiente para que el aire cambie. Para que el olor a agua podrida entrara. No entró nadie. Pero supe que me había visto. Y que, por algún motivo, me había perdonado. Al amanecer, el mar había retrocedido por primera vez. Dejó tras de sí una estela de restos. Cuerpos de peces abiertos en canal. Más dientes. Y algo que parecía una cuerda trenzada con cabello humano. Las figuras ya no estaban en la orilla. El poste seguía allí. Pero la cuerda había desaparecido. Me acerqué. No quería hacerlo. Pero las piernas se movieron por sí solas, como si obedecieran otra voluntad. El poste estaba cubierto de marcas.
Arañazos. Nombres. Iniciales. Símbolos. Y allí, tallado en madera húmeda, vi mi nombre. No tallado por mí. Tallado antes de que yo llegara. Justo debajo, una fecha. La del día anterior. Y entonces lo comprendí. Esa playa no me encontró por accidente. Me eligió. A media mañana, el mar volvió a subir. Pero no lo hizo con espuma. Lo hizo en silencio. Como si avanzara sobre patas. Como si respirara. Y en la arena, justo frente a mi tienda, apareció una nueva cuerda. Enrollada con cuidado. Pesada. Húmeda. Con un nudo al final. Como si esperara una decisión. O una aceptación. No toqué la cuerda. Pero tampoco me alejé. Estaba allí, justo frente a mí, como una línea directa entre la tienda y el mar. No se movía. No temblaba. No pedía. Solo estaba. Sentí que no era una cuerda. Era una pregunta. La tomé. Al hacerlo, el mundo no cambió. No hubo tormenta. No cayó la noche. No se rompió el cielo. Solo algo dentro de mí cedió. Como si una parte que siempre había estado esperando algo, sin saber que, finalmente hubiera encontrado su propósito. No un propósito glorioso. Solo, el cierre de un ciclo. La cuerda estaba mojada. Olía a sal, a hueso, a sudor antiguo. Y al envolverla entre mis manos, sentí un peso. No físico. Un peso de memoria. Pasé el resto del día sentado frente al mar. No intenté escapar. No volví a buscar la grieta del acantilado. Solo observé cómo la marea subía lentamente, sin ruido, como un animal que regresa a su madriguera después de alimentarse. A medida que el agua cubría la playa, las caracolas giraban sobre sí mismas. Giraban sin ayuda del viento. Sin olas. Como si se prepararan. Cuando el agua llegó hasta mis pies, no retrocedí. La cuerda se tensó en mis manos. No me arrastró. No me ató. Solo me guió. Me puse de pie. La cuerda tiró hacia el mar. Y yo la seguí. Caminé entre los huesos. Entre las caracolas gigantes. Entre los dientes. Y cuando el agua me cubrió las rodillas, vi a las figuras. Estaban ahí de nuevo. Paradas, en línea, observando hacia la nada. Solo que ahora, yo era uno de ellos. El mar me abrazó sin frío. Sin violencia. Sentí la cuerda rodear mi cintura. Luego mi pecho. Y finalmente, el cuello. Pero no apretó. Se quedó allí. Como una promesa. Y entonces lo comprendí del todo. No era una playa. Era una fosa. Un lugar donde el mar guarda lo que no puede digerir. Donde ata lo que no quiere que se vaya. Donde guarda a sus testigos. No era el primero. No seré el último. Cada tanto, el mar escupe un objeto. Un anillo. Un diente. Una figura de huesos. Un susurro. Y alguno de ustedes los recoge. Los lleva a casa. Los guarda en una caja. O los tira sin cuidado. Y cuando lo hacen, la cuerda empieza a buscar. Bitácora de la Ardentía. Ruta comercial costera. Cuarto día de navegación. El mar estaba calmo cuando zarpamos. El capitán, Gálvez, de pocas palabras y manos de piedra, dijo que sería un trayecto sencillo, 10 días bordeando la costa, entrega en puerto extranjero, regreso al cabo de 2 semanas. 34 hombres a bordo. Yo entre ellos. Nada fuera de lo habitual. Pero desde la segunda noche, las cosas empezaron a oler distinto. No de forma literal, no al menos al principio. Era algo más, interno. Como si el aire tuviera peso. Como si el silencio entre los motores cargara con un murmullo oculto. Atribuimos los primeros síntomas al cansancio. Un marinero llamado Elías fue el primero en mencionarlo. Dijo que, al cerrar los ojos, escuchaba voces bajo el agua. No del tipo que uno se imagina. No lamentos, ni gritos. Conversaciones. En un idioma que no podía entender, pero que reconocía como propio. Lo mandaron a descansar. Yo, en cambio, le creí. Porque yo también las había oído. Quinto día. Desapareció el primero. Elías. No hubo alarma. Simplemente no estaba. Su cama hecha. Su ropa colgada. Su cuaderno de notas abierto en la página en blanco siguiente. Como si se hubiera esfumado entre el último parpadeo y el siguiente. Buscamos por todo el barco.
Nada. No había marcas en cubierta. Nadie había oído un chapoteo. Ni ruidos. Solo una mancha. En el techo de su camarote. Negra. Húmeda. Sin forma clara. Uno de los mecánicos dijo que sería condensación. Otro, que tal vez era moho por la sal acumulada. Pero yo me acerqué. La toqué. Y aún estaba caliente. Sexto día. La comida empezó a desaparecer. No de golpe. Poco a poco. Un saco de arroz menos. Una caja de frutas que no estaba donde la dejamos. El cocinero se quejaba. El capitán lo ignoraba. Esa noche no dormí. Escuché los susurros con más fuerza. No parecían enfadados. Parecían tristes. Como si lloraran por alguien que aún no estaba muerto. O peor, como si supieran algo que nosotros no. Me puse tapones. Me cubrí con la manta. Aún así, los oí. Desde debajo del suelo. Desde las paredes. Desde el agua que golpeaba el casco. Y al despertar, otra mancha. Esta vez en mi camarote. No tan grande, pero más oscura. Como si se formara poco a poco, gota a gota, desde algún punto invisible del techo. Y justo bajo ella, una figura. No física. Una sombra. Como si algo estuviera pegado al otro lado del techo. Como si se arrastrara entre las cubiertas. Séptimo día. 2 marineros más desaparecieron. Uno del turno de noche. Otro del de mañana. Mismos patrones. Nada fuera de lugar. Camas intactas. Objetos personales sin tocar. Y manchas nuevas. Una en la cocina. Otra sobre el camarote del capitán. El miedo no se hablaba. Se respiraba. Nadie decía la palabra. Nadie usaba desaparecido. Solo se decía que faltaban. Como si eso hiciera la diferencia. Esta bitácora ya no la escribo por protocolo. La escribo por mí. Porque algo me dice que pronto, cuando el siguiente falte, nadie me recordará. Y si estas páginas flotan hasta alguna orilla, quizás alguien escuche lo que no quisimos entender. El mar no nos quiere muertos. Nos quiere de vuelta. Y esta noche, la mancha ha empezado a gotear. Octavo día. No hay viento. Ni olas. El mar se ha vuelto completamente plano. No importa hacia dónde miremos, es una extensión infinita de agua gris, sin reflejos. Como si el cielo se hubiera secado. Como si la idea misma de arriba ya no existiera. Los motores funcionan. La brújula da vueltas. El GPS solo muestra un punto rojo sin coordenadas. El capitán ha dejado de hablar. Sigue en su puesto, en el puente de mando, con los ojos fijos al frente, pero no da órdenes. No responde cuando lo llaman. Solo mira. Y sus labios se mueven. Susurrando algo. Un idioma que no entiendo. Pero que ya no me suena ajeno. Noveno día. Anoche soñé que caminaba por el fondo del mar. Sin escafandra. Sin oxígeno. Sin peso. Los demás estaban allí. Los que faltaban. Parados en círculo, mirándome. Sus bocas se abrían y cerraban al mismo ritmo, sin sonido, pero yo entendía. Me pedían que no lo hiciera difícil. Que lo aceptara. Que era parte del mar. Que siempre lo había sido. Me desperté con las sábanas mojadas. No de sudor. No de orina. De agua salada. Y en el techo, la mancha, había desaparecido. Pero ahora está en el suelo. Goteando hacia arriba. Como si el barco estuviera al revés y yo no me hubiera dado cuenta aún. Hoy he revisado los camarotes vacíos. Las cosas de los desaparecidos siguen ahí. Sus fotos. Sus libretas. Sus collares, cartas, relojes. Pero hay un detalle. Pequeño. Inquietante. Cada espejo está cubierto con trapos. No los puse yo. Nadie recuerda haberlos puesto. Y bajo cada trapo, si uno se atreve a mirar, no hay reflejo. Solo oscuridad. Un fondo negro que no devuelve la imagen. Como si el cristal fuera una ventana abierta a otra cubierta. Una que no es de este barco. Ni de este mundo. 10º día. Quedamos 7. O tal vez 6. Uno no sale de su litera desde ayer. Otro se ha encerrado en la sala de comunicaciones, aunque ya no hay señal de nada. Yo me mantengo en el camarote, con la puerta bloqueada. Porque ahora los susurros no están afuera. Están dentro del barco. Camino por los pasillos y los escucho debajo de los tablones. En los respiraderos. En el agua de los grifos.
Dicen mi nombre. Lo arrastran como si fuera un anzuelo. Hoy encontré un zapato flotando en uno de los pasillos. Era del cocinero. Pero el cocinero sigue en la cocina, o eso dicen. Aunque ya no habla. Solo golpea los cubiertos en la mesa, en secuencia. 3, 5, 1, 3, 5, 1. Como si alguien lo estuviera dictando. He empezado a notar cambios en mí. La piel de mis dedos está más arrugada, como si llevara días sumergido. La sal se me acumula en los párpados al despertar. Y a veces, al respirar, siento que inhalo agua. Pero no me ahogo. El mar me está enseñando. Y lo más terrible no es que desaparezcan. Es que vuelven. De noche. Se asoman por las rendijas. Dejan marcas en las paredes. Y a veces, se sientan en el borde de mi cama. Sin hacer ruido. Solo mirando. Esperando a que yo deje de resistirme. 11º día. Hoy el barco habló. No con palabras, ni con crujidos. Con ecos. Me acerqué a la bodega inferior buscando agua. Y al bajar los peldaños, escuché pasos detrás de mí. No eran apresurados. Eran lentos, sincronizados con los míos, pero sin el mismo peso. Los míos golpeaban la madera. Los otros, flotaban. Me giré. No había nadie. Pero al fondo de la escalera, en el metal oxidado de la compuerta, había una nueva mancha. Una espiral hecha de humedad. Que giraba lentamente, aunque nadie la tocara. Toqué la mancha. Y entonces lo oí. Ya casi. Una voz. Dentro de mi oído. Pero también en el casco. Y en el agua más allá. Como si el mar entero me hablara desde dentro del barco. 12º día. Ya no duermo. Cada vez que lo intento, sueño con ojos que flotan en el mar, abiertos y sin párpados, girando como boyas muertas. Me observan desde el fondo, esperando que me incline demasiado por la borda. Anoche estuve a punto. Salí a cubierta sin saber por qué. Caminé hasta el borde. Y justo cuando estaba por mirar hacia abajo, me detuve. Porque no olía a mar. Olía a mí. A mi infancia. A la sopa de pescado que hacía mi madre. A mi cuarto de adolescente. A tierra mojada tras la lluvia. El mar me estaba hablando con mis propios recuerdos. Volví al camarote. Vomité. Y encontré la bitácora abierta por la última página, con una frase escrita que yo no escribí. Estás a un paso de volver. Ya sabes el idioma. 13º día. Hoy me miré en el espejo. No lo hacía desde hacía días. Había evitado todos. Tapado algunos con sábanas. Ignorado otros. Pero esta vez, no me resistí. Mi reflejo no era mío. O no del todo. Tenía mis rasgos. Mi boca. Mis ojos. Pero algo en la expresión era ajeno. No cansado. No enfermo. Sumergido. Detrás de mí, en el reflejo, vi al capitán. Aunque sabía que él ya no estaba. Había desaparecido la noche anterior, dejando solo su gorra, flotando en el pasillo de estribor. Me giré. Nadie. Volví al espejo. Nada. Pero cuando me incliné para lavarme la cara, sentí una mano húmeda cerrarse sobre mi nuca, con suavidad. No apretaba. Solo estaba ahí. Cuando me incorporé, el agua del grifo goteaba hacia arriba. Quedamos 3. O 2. O solo yo. No me importa. El mar ya no me asusta. Me habla. Y yo escucho. No con los oídos. Con la piel. Con los pulmones. Con el pulso. Hoy escribí una página entera en un idioma que no conozco. Líneas ondulantes, como olas hechas de tinta. Y sé que tiene sentido. Para algo. Para alguien. Esta bitácora ya no me pertenece. Es una boca. Y yo solo la mantengo abierta. 14º día. He dejado de escribir con regularidad. Ahora lo hago solo cuando el barco me lo permite. Sí, el barco. No hay otra forma de decirlo. Los tablones respiran. Las puertas crujen con intención. El timón gira solo, a veces en círculos lentos, como si estuviera pensando. Y la bitácora se abre sola cuando tengo algo que contar. Ayer encontré mi nombre escrito en una de las vigas del techo. No lo escribí yo. Estaba ahí, en letras pequeñas, seguido de una fecha, de mañana. Bajo mi nombre había otros. Muchos. Algunos borrosos. Otros recién grabados. Todos están aquí. Todos siguen aquí. Hoy he oído pasos sobre cubierta. No era viento. No eran cuerdas sueltas.
Eran botas mojadas, caminando lentamente sobre la madera. Salí. No vi a nadie. Pero encontré una cuerda colgando desde el mástil. No estaba antes. Tenía nudos en intervalos regulares, como marcas de ascenso. Y una nota atada al último nudo. Escrita en mi letra. Ya no hay superficie. Solo profundidad. No recuerdo haberla escrito. Pero sé que lo hice. Esta noche bajé a la bodega por última vez. Había agua. Mucha más que antes. Subía por las paredes, lenta, sin hacer ruido. Oscura. Densa. Y ahí estaban ellos. Los que se habían ido. De pie. Sumergidos hasta la cintura. Con los ojos abiertos. No hablaban. Pero sus bocas se movían. Y yo entendí. Ya no necesitaba oír para comprender. No necesitaba ver para creer. El mar no nos traga. Nos convoca. Nos absorbe. Nos traduce. He dejado esta bitácora sobre la mesa del capitán. La he secado con cuidado. He sellado las páginas con cera. Porque el barco se está hundiendo. Pero no de forma violenta. No con pánico. Se está sumergiendo lentamente, como si volviera a casa. No me preocupa. Porque ya no soy tripulante. Ni náufrago. Ahora soy voz. Soy agua. Soy lo que queda cuando el nombre se disuelve y solo permanece la sal. Y cuando alguien encuentre este libro, si es que flota hasta alguna costa, tal vez no entienda las palabras. Tal vez las letras hayan cambiado. O tal vez suenen a marea. Pero si escucha bien, si lo lee en silencio, oirá lo mismo que yo. El mar nunca olvida. Solo espera.